Bienvenido a tu iglesia, tu casa, la casa donde Dios habita. Bienvenido a tu iglesia, Dios es mi vida. Esta semana te invitamos a que escuchemos juntos la palabra del Señor en nuestro culto de oración, como todos los miércoles, 7 p.m. por Facebook Live. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca, lo escucharé desde el cielo y restauraré su tierra. Acompáñanos todos los miércoles para que juntos busquemos al Señor y sane nuestra tierra. Los jueves a las 7 de la noche se reúnen las olivas, mujeres ungidas por el Espíritu Santo para edificar su vida. La mujer sabia, dice la Escritura, edifica su casa. La necia, por el contrario, la destruye. Tú, mujer sabia, mujer prudente, te esperamos este jueves, desde las 7 de la noche, por Zoom. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace. Y este viernes nos reunimos los hombres de reino. No somos perfectos, pero sí estamos dispuestos a que Dios transforme nuestro corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es nuestro lema. Somos hombres que asumimos nuestro llamado a ser los sacerdotes de nuestra casa. Este viernes te esperamos para que juntos establezcamos el reino de Dios en nuestra casa, en nuestra familia y en nuestra sociedad. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace para que te conectes este viernes desde las 7:30 p.m. por Zoom. ¿Tienes entre 20 y 30 años? Te invitamos a que te unas a nuestro Ministerio de Jóvenes Adultos todos los sábados a las 7 p.m. Hablaremos del Señor, compartiremos testimonios, estrecharemos la amistad, pero sobre todo, nos capacitaremos para servirle a Dios. Somos la generación del relevo y debemos estar capacitados para toda buena obra. Escríbenos a info@diosesmivida.org y te enviaremos el enlace para que te conectes el sábado a las 7 p.m. por Zoom. Muy buenos días, iglesia, que el Señor los bendiga. Estamos preparándonos para abrir pronto el templo, para reencontrarnos en el nombre de Jesús. Así que contamos con sus oraciones y realmente pidámosle al Señor que prontamente podamos reunirnos en congregación, como dice la palabra del Señor, decentemente y en orden, cumpliendo los protocolos de bioseguridad y haciendo todo como debemos hacer, porque el Señor nos respalda. Y vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículos del 27 al 29. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Amén. Dice la palabra del Señor que si tú eres la oveja del Señor, tú escuchas su voz y la reconoces y entonces le sigues. Y la invitación hoy es a que si estás escuchando la voz del Señor, tengas, como dice la palabra, un corazón noble y lo escuches y lo sigas. Que si hasta hoy has estado apartado del Señor o quizá dudando de estar en el camino del Señor o de lo que el Señor tiene para ti, hoy el Señor está llamándote. Hoy el Señor está diciendo: tú eres mi oveja. Y si lo estás escuchando,
con el corazón y con el espíritu, hoy es día de decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser de tu rebaño. Yo quiero que tú me pastorees. Yo quiero que tú seas mi maestro. Este es un día de arrepentimiento y dice la palabra del Señor que en Él nosotros cada día recibimos una misericordia nueva, renovada cada mañana. Así que el tiempo para ti del Señor hoy es nuevo. Este es un tiempo nuevo, este es un tiempo que el Señor abre para ti, para que vuelvas al rebaño, que si ya estás y aún no has escuchado bien la voz del Señor o no con claridad, tú le digas: Señor, hoy yo quiero escucharte, yo quiero que tú seas mi pastor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti. Y sí, Señor, hoy queremos reconocerte, como dice la Escritura, como pastor. Tú eres el buen pastor y dice tu palabra que tú como buen pastor das la vida por tus ovejas. Hoy nosotros reconocemos, Señor Jesucristo, que tú diste la vida por nosotros, que tú resucitaste de la muerte, fuiste levantado de los muertos y que tú nos rescataste, Señor amado, de una vida sin sentido. Hoy queremos reconocerte, Señor, y queremos hacer parte de tu rebaño. Hoy venimos en arrepentimiento, Señor. Y yo te invito a que ahí donde estás, tú le digas: Señor, yo quiero hoy rasgar mi corazón. No es simplemente una cara de arrepentimiento, no es simplemente una muestra física de arrepentimiento, sino que tú vengas delante de la presencia del Señor y rasgues tu corazón. Que pongas en el altar del Señor ese corazón para que el Señor lo consuma. Esa es la ofrenda agradable a Él. Así que hoy dile al Señor: yo quiero, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero obedecer, Señor amado, yo quiero amarte, yo quiero ser como tú, Señor eterno, yo quiero recibir tu amor. Quizá lo más difícil, Señor eterno, que he vivido en mi vida, que he pasado en mi vida, Señor, ha sido no recibir, no entender que yo necesito recibir tu amor, pero hoy estoy dispuesto a recibirlo en el nombre de Jesús. Y yo te invito, Señor Jesucristo, que tú entres en mi corazón, que tú entres en mi vida. Hoy yo me arrepiento de mis pecados. He caminado siguiendo mis propias decisiones. Tú me conoces en la intimidad, tú conoces mis pensamientos. He caminado, Señor, siguiendo mi propio camino, mi propio destino, como si yo fuera el constructor. Pero, Señor, tú eres el dueño de mis días. Y hoy yo vengo a ti para reconocerte y a decirte que tú eres mi Padre, que tú eres mi pastor, que yo quiero escucharte en el nombre de Jesús. Y hoy clamamos, Señor amado, que tú derrames arrepentimiento genuino, que tú derrames, Señor eterno, sobre nosotros, como dice tu palabra, Señor amado, convicción de pecado por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces vamos a adorar al Señor y le voy a invitar a que se prepare y se disponga ahí en su casa para adorar al Rey. Amén. Vamos a decirle al Señor que Él es el Rey de Reyes, que Él está por encima de todo, que Él es el Señor de señores. Él es Dios grande y temible, dice la palabra. Y vamos a proclamarlo. Gracias, Señor, no hay Dios como tú. Tú eres bueno. Eres Dios. Eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible,
santo y sí, Señor, eres digno. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres todo lo que necesitamos. Tú eres, Señor amado, el agua para nuestra sed, Señor. Amén. Ese eres tú, Señor, el que nos sacia, Señor, el que sacia nuestro corazón, Señor. Por eso hoy queremos decírtelo. Nuestros corazones son insaciables hasta que llegas tú, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. dígale, fuimos alcanzados. Fuimos alcanzados Por su gran amor, por su gran amor. con brazos abiertos, Con brazos abiertos nos recibe hoy tú nos recibes, Señor. Gracias por amarnos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Amén, Señor. Ahora hay un futuro Y esperanza fiel. y esperanza fiel. En tu amor confiamos. En su amor confiamos, hay descanso en él. En ti, Señor, hay descanso. En ti, Señor, nuestra alma tiene paz. En ti, Señor, hallamos pastos. En ti, Señor amado, está nuestro gozo.
En ti, Señor amado, está nuestro descanso, Señor. En ti está nuestra provisión. Por eso hoy venimos a declarar que tú eres el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el Santo. Nos ofrecemos a ti, Señor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy, Señor Jesucristo. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración,
gloria es tuya, toda la honra es tuya. A ti te esperamos, a ti te anhelamos, a ti te deseamos. Tú eres el amado de nuestra alma, Señor eterno. A ti te necesitamos, Señor. Por eso hoy clamamos, Señor, ven Espíritu, ven y purifícanos y límpianos y sácianos. Y yo te invito a que ahí donde tú estás, tú le digas, ven Señor, yo quiero conocerte, no más de oídas, yo quiero verte. Ven, Espíritu, ven. Te invitamos, Señor. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Invita al Señor a tu corazón, cántaselo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame.
te quiero conocer. Yo te quiero conocer, Señor. Yo te quiero conocer, Señor. Yo quiero conocer al Dios que purifica, al Dios que sana, al Dios que limpia, al Dios que libera, al Dios que levanta. Yo quiero conocer el Dios que unge mi casa. Yo quiero conocer el Dios que vino por mí a salvarme por medio de Jesucristo. Hoy yo quiero conocerte, y ahí donde estás, yo te invito a que tú le digas: Señor, yo quiero conocer tu amor. Yo quiero dimensionar tu amor, como dice tu palabra. Cuán alto y ancho y largo y profundo es tu amor por mí, Señor. Es tu amor por mi familia, es tu amor por mi país, es tu amor por mi ciudad, Señor. Yo quiero conocer tu amor. Yo quiero conocer tu amor en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, y te damos gracias por amarnos y porque tú eres inigualable, Señor. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Si vas a darle un aplauso, que sea el Señor. Si vas a dar gloria y aleluya, que sea el Señor, porque para eso es el tiempo de alabanza, para que tú exaltes el nombre del Señor y goces de su presencia. Y entonces quedamos listos para la palabra. Iglesia, muy buenos días. Qué bendición poder estar compartiendo con ustedes nuevamente hoy el día del Señor, para llevar la palabra del Señor, para que nos guíe, para que nos hable, para que nos transforme, para que nos sane, para que nos levante, como siempre la palabra de Dios lo hace. Hoy tenemos excelentes noticias. No tenemos buenas noticias, tenemos excelentes noticias. Y es que ya podemos abrir los templos. De manera particular, nosotros lo vamos a hacer el segundo domingo de octubre. El segundo domingo de octubre vamos a estar aquí todos en la iglesia, reunidos, recibiendo la palabra del Señor. En estos días vamos a estar llamándoles porque tenemos que sujetarnos a los protocolos. Tenemos que estar bien organizados, tenemos que estar listos, tenemos que dar ejemplo de cumplimiento en cuanto a las medidas de bioseguridad. De manera que los vamos a estar llamando para que nos organicemos. Vamos a tener 2 servicios por lo menos. Si necesitamos hacer más, vamos a hacer más. Pero lo importante es que ya tenemos autorización, ya tenemos fecha. El segundo domingo de octubre no vamos a estar únicamente desde las casas, vamos a estar aquí reunidos. Y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a ver el respaldo de Dios. Esta semana, desde hoy están ya muchas iglesias abiertas. Otros abrirán el próximo domingo, nosotros abrimos el siguiente domingo. Y así cada uno, en la medida en que estén listos y preparados, lo va a hacer. Esto es una bendición, motivo de oración. Sé que los ayunos, sé que las vigilias, sé que todo este tiempo de clamor, de oración, sirvió para que Dios nos permitiera abrir nuevamente los templos. Y vamos a seguir cuidándonos, porque es importante que no permitamos que haya un rebrote en Bogotá y en Colombia de manera particular. De manera que vamos a creerle a Dios y vamos a estar aquí todos unánimes, juntos, celebrando la palabra del Señor. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a las edades. Niños, jóvenes, adultos mayores, todos podemos venir y asistir. La única restricción es en cuanto al número de personas por servicio, máximo 50 personas por servicio. Por eso vamos a preparar varios servicios. Tenemos por lo menos 2 ya listos y dispuestos. Entonces, gracias por los que nos han acompañado orando, gracias por los que han estado clamando por este momento y por todos aquellos que están esperando este momento. Es importante que empiece usted ya a mentalizarse. Sé que muchos están diciendo, hoy yo quisiera seguirlo viendo desde mi casa. Sé que otros dicen, bueno, vamos a empezar ahora sí a ir. Pero es importante que retomemos nuestras actividades y que volvamos a asistir a la iglesia, asistir al templo, porque ese es el lugar de congregación de nosotros. Y dice la palabra del Señor que Él escogió el templo para habitar allí. Y que cuando nos reunimos dice que desde ese templo escucharé sus súplicas. Por supuesto que nos ha escuchado también en la casa, Dios nos escucha, pero es importante, iglesia, que volvamos al templo y vamos a estar clamando por eso. Bueno, después de esta buena noticia, entonces vamos directamente a la palabra del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el monte de la familia.
lo importante que es la familia, y que cuando el enemigo puede destruir una familia, a través de la destrucción de la familia va destruyendo la sociedad, y que es lo que hemos visto nosotros en estos tiempos. Seguimos entonces ahondando en estos problemas que el enemigo ha querido traer sobre nosotros como familia. Y hoy el título del sermón, para los que les gusta tomar nota en su casa, es Venciendo los enemigos de la familia. Pero quise traer un verso que es muy sencillo, muy conocido, pero que nos permite ver ese trabajo que el enemigo hace en contra del trabajo que nuestro Dios ha hecho desde la creación del mundo. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Juan 10:10. Le repito, es un verso conocidísimo, pero que nos deja ver la profundidad del propósito de Dios, pero también nos advierte de los propósitos del enemigo. Leamos juntos, dice la palabra del Señor: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Oremos. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, porque hoy podemos venir a escuchar tu palabra, porque hoy podemos unirnos todos nosotros a escuchar lo que tú quieres decirnos, la instrucción, el camino, a escuchar, Padre poderoso, el consejo, Señor, de ti, tu consejo, Padre Santo. Señor, disponemos nuestra mente y nuestro corazón para recibirlo, para atesorarlo y para ponerlo en práctica. E invocamos tu nombre y tu presencia, y te pedimos, Padre poderoso, que tú estés aquí en medio de nosotros. Que tu palabra nos llene, que tu palabra nos transforme, y que tu Espíritu Santo traiga esa revelación que necesitamos a nuestra vida. Nos disponemos en espíritu, alma y cuerpo para escucharte, y también queremos disponernos en espíritu, alma y cuerpo para que tú en esta palabra des un fruto de vida abundante para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este es un versículo muy sencillo, es muy elemental y lo hemos leído, lo conocemos, lo sabemos de memoria, pero nos muestra la obra contrapuesta de Dios y del enemigo. Lo que Dios quiere hacer con nosotros y lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Él viene a matar, a robar y a destruir. Y dice que nuestro Cristo, nuestro Señor, vino ¿a qué? A darnos vida, y no cualquier tipo de vida, sino vida en abundancia. Y cuando estamos hablando de los planes del enemigo, matar, robar y destruir, no se sujeta únicamente a los individuos, a las personas. La familia no se escapa de este propósito del enemigo. Además, la familia es tan importante que cuando el enemigo puede destruir una familia, a través de la destrucción de la familia, destruye las sociedades. Por eso es que está tan interesado el enemigo en destruir la familia. Usted ha visto cómo se han venido poco a poco, lentamente, pero con un paso constante, han venido cambiando la percepción que nosotros tenemos de la familia. Nos han venido, como yo le digo a la gente, nos han venido corriendo nuestros límites y nuestros principios morales. Nos han venido empujando cada vez más para que nosotros cambiemos sin darnos cuenta nuestra cultura. Hoy día no solamente la familia constituida, creada por Dios allá en el jardín del Edén, en su propósito celestial, sino también muchas otras maneras de familia. Y entonces vienen empujando el concepto, hasta que el enemigo logre, por supuesto si nosotros lo permitimos, desvirtuar y cambiar totalmente y destruir la familia. Ahora, Dios nos ratifica su promesa y nos dice que Él quiere bendecir a la familia y que la familia sea, y que a través de las familias, todas las demás familias sean bendecidas. Eso es un propósito de Dios. Él nos ratifica su promesa de bendecir a las familias. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 18 y vamos a leer el verso 18 y el verso 19, que ahí encontramos verdades importantísimas de la palabra de Dios y orientaciones que nos ayudan a entender por qué el enemigo quiere destruir la familia, pero también a entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evitar que él siga destruyendo las familias.
Génesis 18, capítulo 18, versos 18 y 19, dice: es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Y termina diciendo: así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Y en esta porción de la Escritura encontramos que hay una condición expresa. Está expresa, está escrita la condición. Cuando nosotros leemos todo y decimos, y termina diciendo: así el Señor cumplirá lo que ha prometido. ¿Y lo que ha prometido qué es? Que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, esa promesa se cumple con la condición que vemos anteriormente. ¿Cuál es la condición? El propósito claro: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia. Esa es primera condición. Y la segunda, a fin de un propósito, no solamente la promesa, sino también un propósito claro, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Ese es el propósito de la familia. Esa es la condición que Dios nos pone para bendecir todas las familias de la tierra a través de nosotros. Así cumpliré lo que he prometido. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos, cuando nosotros enseñamos a nuestra familia, entonces a mantenerse en el camino de Dios, a mantenerse en el propósito de Dios, a una conducta justa y recta, Dios cumple su promesa y bendice a la familia. Y si nosotros nos ponemos a pensar en este momento sobre todo lo que ha pasado en la familia, no necesariamente en la nuestra, aunque también lo tenemos que pensar, sino lo que podemos ver en el contexto de las familias a nivel genérico, general, mundial, vemos que es justamente el abandono de estas funciones y de estos propósitos lo que ha traído la destrucción de las sociedades y la destrucción paulatina de la familia. Hemos dejado de instruir a nuestros hijos y hemos dejado de enseñar a nuestra familia. De instruir y de enseñar ¿qué? A mantenerse en el camino del Señor y a tener una conducta, porque dice, a poner en práctica, eso es conducta, una conducta justa y recta. Y es precisamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando decimos venciendo los enemigos de la familia, quiere decir que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir esa rectitud, esa justicia, esa conducta, ese caminar en el Señor. Y viene a robarnos el hecho de que nosotros querramos enseñar, instruir a nuestros hijos y a nuestra familia en el propósito de Dios. ¿Cómo nos ataca entonces el enemigo? ¿Cómo nos ataca el enemigo? Acompáñeme por favor al Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 13, verso 18 al 22. Mateo capítulo 13, versos 18 al 22. Dice: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el enemigo y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Vamos a ir leyéndolo poco a poco. Pero lo primero que yo quiero hacerle entender, o ayudarle a entender usted, perdóneme, es que el enemigo viene y arrebata una semilla que Dios siembra en nosotros. ¿Cuál es esa semilla? Su palabra. Las personas no la entienden, pero sin embargo, si esa semilla permanece ahí, va a dar fruto, porque dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso el enemigo lo primero que hace es arrebatarla, robarla, quitarla. Aquellos que no entienden la palabra del Señor, el enemigo va y pronto se la quita, les arrebata esa semilla para que no dé fruto. Verso 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. O sea, esa palabra llegó, fue entendida y fue recibida con alegría. Verso 21. Pero como no tiene raíz,
dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. A esos también el enemigo les roba la palabra, les roba la semilla. Vienen problemas, vienen persecuciones, y fíjese que dice que son a causa de la palabra. Y eso es lo que está pasando, y eso es lo que nosotros vemos. Persecución a la iglesia, persecución a la predicación de la palabra, persecución a la enseñanza de la Escritura. Vienen problemas para que nosotros podamos abrir claramente. No me estoy refiriendo a este tiempo específico en el cual a través de la pandemia estuvimos un gran tiempo cerrados. No me estoy refiriendo a eso porque ya tenemos autorización. Me estoy refiriendo a que poco a poco, paulatinamente, nos han ido quitando nuestros derechos, y hoy día muchas veces nos sentimos nosotros como amordazados para poder predicar la palabra con toda libertad. Es más, gloria a Dios que en Colombia podemos predicar la palabra con libertad. Pero usted sabe, y es verdad, que hay países y que hay legislaciones en países que prohíben la predicación completa de la palabra, porque le brindan derechos especiales a algunas minorías que se sienten discriminadas cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de pecado. Entonces dicen, eso está contra mí, y se sienten discriminados, y hay demandas contra predicadores cristianos, contra pastores cristianos, porque dicen que nosotros discriminamos a las personas, y lo que hacemos es predicar la palabra del Señor. Y ahí vemos la persecución y los problemas a causa de la palabra, y dice que esas personas se apartan de ella porque el enemigo también se las roba. Verso 22: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es aquel que oye la palabra, pero que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Nuevamente, lo que el enemigo que hace es robarse su palabra. Y vemos que son diferentes estrategias. La primera la arrebata directamente, porque la persona no la entendió, entonces él va y la roba antes de que dé fruto. La segunda es que trae problemas o persecución a causa de la palabra. Y no pocas veces entendemos que tenemos problemas a causa de la palabra. A mí en lo personal, y lo he contado muchas veces, cuando recién me convertí, de una familia tradicional católica, entonces tuve problemas porque me dijeron, no, usted es católico, nació católico y tiene que seguir católico. Y yo le dije, no, yo he conocido al Señor. Y hubo fricción entre nosotros. Eso hubiera podido hacer que yo me retirara y dijera, no, ¿cómo es posible? Voy a tener problemas con mi mamá, voy a tener problemas con mi papá, con mis hermanos, ellos siguen la fe católica, ahora yo estoy creyendo, estoy en otra religión. Pero sin embargo me mantuve firme, y eso ha dado frutos, no solo en mi vida, sino también en mi familia. De manera que el enemigo sí pone persecución y pone problemas para que nosotros, o a través de la palabra nos pone problemas para que nosotros nos desanimemos y desalujemos, o salgamos, o corramos, o no sigamos persistiendo en la palabra. Y la tercera es el sistema del mundo, porque leemos que dice, creció, cayó en espinas, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas, todo lo que trae el mundo, ahogan la palabra y entonces no llega a dar fruto. Este pasaje me acuerda mucho al del trigo y la cizaña, que son muy parecidas y que crecen y se camuflan y se esconden, de manera que llega la cizaña a ahogar muchas veces el trigo. Y las personas no se dan cuenta que en el mismo campo está creciendo el trigo y la cizaña. Esto lo saco de la enseñanza de la palabra de Dios, porque Él dice, ¿quiere que arranquemos la cizaña? En la parábola dice, no, déjenla, porque ustedes junto con la cizaña pueden arrancar el trigo. En el día del juicio se verá el resultado. La apartaré yo, dice el Señor, el trigo de la cizaña. Entonces, el enemigo ataca de estas maneras. Nos pone problemas, nos arrebata la palabra, no nos deja que a través de las preocupaciones de la vida, del mundo, del qué voy a hacer, del qué voy a ganar, qué voy a comer, nos ahoga, y entonces la palabra no permanece en nosotros y no da fruto. Todas son estrategias que tiene el enemigo para ir dañando la familia, no solamente dañando nuestro corazón, sino destruyendo y dañando la familia. Aquí quiero hacer un paréntesis a que miremos lo que está pasando hoy, no solo en Colombia, sino en el mundo. Pero como ejemplo tomemos Colombia. Cuando usted observa
las protestas, la anarquía, la violencia, el vandalismo, y mira por el noticiero cuáles son las personas que están haciendo esas protestas, quiénes son los que salen en manera masiva, quiénes están apoyando esta violencia, encuentran que desafortunadamente son jóvenes que en muchos casos son menores de edad y llegan, no sé, 25, 30 años. La gran mayoría, hablemos del 90%, son jóvenes que deberían estar cobijados por su familia, que deberían estar metidos dentro de una familia en sujeción amorosa, me estoy refiriendo a una familia. Son padres que deberían saber en qué están sus hijos. Pero cuando vemos estas protestas y cuando alguien le pregunta a alguno de estos chicos que está protestando, bueno, ¿por qué protestas? Muchas veces ni siquiera saben el por qué. Simplemente, pues vamos a protestar porque hay que protestar. Y si uno profundiza más, ¿y qué es lo que quieren cambiar? La respuesta es similar. No sé, hay que cambiar, hay que lograr un cambio, pero no saben realmente ni siquiera cuál es el cambio profundo o cuál es la necesidad. El enemigo está aprovechando este gran problema que ha creado en la familia, la falta de unión, la falta de enseñar la palabra, la falta de principios, el robarse el hecho de caminar en el propósito, vida justa y recta, lo que acabamos de leer, para que estos chicos vayan allí y empiecen a destruir, y a través de eso se destruyan también ellos. Esas son las maneras en que el enemigo ataca. El enemigo siembra. ¿Qué es lo que el enemigo siembra en el corazón de las personas? Esas semillas que producen frutos son ideas que producen conductas. Cuando nosotros decimos que esto es una guerra cultural, es porque es verdad, esto es una guerra cultural. Lo que hay o lo que se quiere cambiar en nosotros es nuestra cultura, porque la religión, las creencias, la fe, las costumbres son parte de nuestra cultura. Y la cultura determina en gran manera nuestra forma de actuar, nuestra forma de reaccionar, nuestra forma de vivir. Nuestra cultura determina en gran manera esto. Y ellos van cambiando, como digo yo, empujando nuestros límites de conducta, nuestros límites de principios, hasta que llegan han implantado ideas y hoy día dan fruto. Los jóvenes no saben ni lo que están haciendo. Y los padres mucho menos saben que sus jóvenes están en este tipo de protestas. Y vemos paulatinamente, pero hoy día ya lo vemos de manera muy avanzada, la destrucción de los valores familiares. El enemigo siembra ideas que producen conductas. Y en el caso de la familia, también hay un enemigo. Acompáñenme por favor al capítulo 7 de Deuteronomio, que es el tiempo en el que el Señor le dice a su pueblo: te voy a dar la tierra prometida. Pero le dice: mire, vamos a tener que expulsar a unos enemigos que están allí. Tú te vas a encargar de expulsarlos. Yo ya los vencí, yo te los entregué en tu mano, pero tú tienes que, expulsarlos y no tenerles compasión, echarlos fuera. Dice Deuteronomio capítulo 7 verso 1, vamos a leer solo el verso 1, dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Estos últimos, los jebuseos, son los que personalizan los enemigos de la familia. Porque estas 7 naciones, cada una de ellas representa uno de los 7 montes de la cultura, o uno de las 7 áreas, esas bases. ¿Se acuerda cuando hace unos días predicamos sobre las bases del reino, sobre Basilea, que es cuando el enemigo va y tienta a nuestro Señor Jesucristo en el desierto, después de que ha estado ayunando 40 días y 40 noches, cuando la palabra dice que sintió hambre, tiene debilidad, y en ese momento el enemigo, que siempre es cobarde, va y lo tienta? Sí, postrado, te arrodillas. Todos estos reinos, estas basileas, estas bases de poder te daré. Y son esas 7 bases de poder. Y la familia es una de las bases de poder de la cultura. Una de las bases sobre lo que las naciones, una de las bases sobre las que las naciones se levantan, sobre lo que las sociedades se levantan. Los jebuseos.
Jebús significa lugar trillado o lugar para pisotear, un lugar sucio, de lenguaje contaminado. Y no es casualidad que nosotros veamos hoy día, no solo en nuestros jóvenes, desafortunadamente en ellos y aún en los adultos, un lenguaje cada vez más inapropiado. Inapropiado entre nosotros mismos e inapropiado de nosotros hacia nuestros hijos. Hace poquito, con dolor, observaba a una madre que trataba a su chico, tal vez 8 o 10 años, pero como si estuviera hablando con cualquier otra persona, vulgaridades absolutamente indecibles. Y yo miraba y decía, oiga, este es un chico, tan solo tendrá 8 años. Y la instrucción que recibe este niño es a punta de, discúlpeme la expresión un poco grotesca, a punta de madrazos. Y por la reacción de uno y de otro, veía yo la costumbre. En otra oportunidad entré a una óptica y entonces estaba averiguando para arreglar los lentes. Y mientras me atendía la señora de la óptica, que entendí por pues todo lo que pasó, que era la esposa de un señor que estaba más adentro con su hija, y empecé, mientras ella revisaba los lentes, empecé a escuchar que este hombre hablaba con alguien por teléfono, pero sin darse cuenta, o sin importarle, mejor, porque tengo que decirlo así, que una niña pequeña, tal vez 2 años, estaba al lado de él, jugando alrededor de él, y este hombre hablaba con su amigo unas vulgaridades absolutas. No le importaba. Y esto es lo que la niña va recibiendo, y esto es lo que la niña va aprendiendo. Y nuestros hijos aprenden de nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Esto es tan solo un paréntesis pequeño del gran problema que ha venido sobre la familia y de lo que los enemigos, esta tribu de los jebuseos, o este enemigo representado en este pueblo, es lo que hace sobre nosotros. Esta tribu de los jebuseos representa las fuerzas de las tinieblas para pisotear nuestra vida. Usan la acusación, usan la condenación y usan la culpabilidad. Y cuando nosotros analizamos esto frente a la familia, vemos que es un modus operandi. Es un modus operandi: acusación, condenación y culpabilidad. ¿Y cuántas veces nosotros tratamos a nuestros hijos de esta manera? Acusación, condenación y culpabilidad. No se sienten escuchados, no se sienten apreciados, simplemente se sienten condenados, culpables. Hay muchas veces, en muchas oportunidades, nosotros como padres no damos tiempo a que nuestros hijos nos hablen, nos abran el corazón y nos puedan decir las cosas, sino que como adultos entonces tomamos la decisión de condenarlos, de acusarlos y decir, sí, tú eres culpable, sin ni siquiera preguntarle, sin ni siquiera sentarnos a ver y a hablar con él qué es lo que está pasando en tu vida. La perspectiva jebusita de esta tierra de los jebuseos es la condenación basada en el pecado, en la falla o el error del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas personas han cometido errores en su vida, o muchas personas han cometido pecados en su vida. Los pecados son pecados, los errores son errores. Pero aún por los errores cometidos, este enemigo espiritual de la familia viene a traer condenación. Es que tú te equivocaste en esto, es que tú lo hiciste mal, es que tú no sirves, es que tú nunca haces, o cuando es pecado peor, es que tú eres malo, es que tú eres pecador, es que tú eres mentiroso. Y a pesar de que pueda llegar a ser verdad que el joven ha dicho mentiras, nos dedicamos a utilizar la condenación basada en el error o basada en el pecado que la persona ha cometido en el pasado, en vez de cumplir la palabra del Señor, perdonar y seguir adelante. Usa también las confesiones para llevarnos al pecado, al engaño o al error. Cuando me refiero a las confesiones, no estoy diciendo de la confesión desde el punto de vista de que te confieso mi pecado, no. Me estoy refiriendo que usan nuestras confesiones, es nuestras palabras, sería mejor entonces decir nuestras declaraciones, para producir o llevar al engaño, al error y al pecado a las personas. Es una conducta permanente de condena, acusación y separación. Entonces rechazamos a nuestros hijos.
Lo que le estaba diciendo de las confesiones o de las declaraciones es estas tantas veces que cogemos a nuestros hijos: tú no sirves para nada, tú eres peor que fulano, es que fulano sí sirve y tú no, es que siempre, es que nunca. Y estamos nosotros confesando eso al punto de que llega el momento en que el chico se cree que él no sirve para nada. Y el chico cree que él es pecador, y el chico cree que él es bruto, y el chico cree que él no sirve y no va a poder hacer nada en la vida. Ahí es donde se vuelve una atadura. No porque Dios le ate, porque yo tengo que ser claro en eso, no porque Dios lo ate, porque Dios no hace eso. Dios no ata por nuestra declaración en cuanto a maldición sin motivo, porque dice la palabra, la maldición sin motivo nunca llega a su destino, sino porque esas palabras hacen eco en el corazón, en la mente de nuestros hijos, y ellos llegan a creer, y el enemigo usa esas declaraciones, usa esas confesiones para atar a ellos esa conducta. Y usted lo conoce y usted sabe muy bien, de pronto en su familia, y si no en su familia, gloria a Dios, pero sí en las familias cercanas, usted puede ver cómo hay personas que dicen: no, es que yo no sirvo, o escucha la confesión permanente: es que mi papá, mi mamá me decía, es que usted no sirve para nada, o en el colegio, los amigos. Y eso es Jebús, ese es el enemigo espiritual, utilizando estas herramientas para que nosotros destruyamos a nuestros hijos y destruyamos nuestra familia. Porque no solamente pasa con nuestros hijos, pasa también entre esposos. Acusaciones permanentes, pecados, errores del pasado que no se perdonan, sino que se mantienen en la memoria, se mantienen siempre en la palestra, en la discusión permanente. Vuelve el error: pero es que como tú siempre haces lo mismo, pero es que como tú nunca, sin darnos cuenta que lo que estamos haciendo es perpetuando un conflicto muy serio dentro de nuestras familias. Porque como familia estamos para bendecir, no para maldecir. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando. Como familia estamos para bendecir y no para maldecir. Cuando nosotros vemos el rechazo, cuando nosotros vemos estas ataduras que se producen en el corazón de las personas, es porque son personas que se la pasan en: no puedo superar mi pasado, me siento derrotado, estoy cansado de esto, estoy débil, estoy en el piso, o sea, estoy caído, no me puedo levantar, siento una nube pesada sobre mí. O sea, todo es un problema para ellos, así tengan el camino despejado. Porque están tan acostumbrados a escuchar declaraciones negativas de ellos que nunca ven nada positivo. Pero la culpa no es de ellos, la culpa muchas veces es de nosotros, que desde pequeños los hemos formado, o los hemos deformado mejor, de esa manera. Entonces, es lo que el enemigo utiliza: problemas, enfermedad, dolores, quejas. Todo esto es lo que viene al corazón de una persona, porque nosotros no trabajamos con Dios, no coincidimos con Dios en las declaraciones que hacemos de las personas, sino al contrario, coincidimos con el enemigo en las declaraciones que él quiere hacer de las personas. La estrategia es el rechazo. La estrategia del enemigo o de la potestad del enemigo en la familia es el rechazo. Por eso hay familias destruidas, por eso hay jóvenes allí en la violencia, por eso hay jóvenes en las pandillas, por eso las niñas y los jóvenes están entregando su cuerpo para vejámenes sexuales, porque es la realidad. Desde pequeña, desde temprana edad, por el rechazo, se sienten rechazados. Y el rechazo produce grandes problemas en la persona. Una imagen generalmente más negativa de sí mismas. Una persona rechazada tiene una imagen de él mismo negativa. Esto es autoestima. El enemigo a través del rechazo daña la estima de la persona. Y cuando estamos hablando de autoestima es algo que es importantísimo, porque dice la palabra de Dios, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el que no ama a su prójimo tampoco puede amar a Dios. Y cuando estamos hablando del prójimo también tenemos que hablar de nosotros mismos. O sea, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a Dios. Entonces, un daño sobre la autoestima es un daño directo sobre la relación de este hombre o de esta mujer con Dios, de este hijo, de este esposo o de esta esposa con Dios.
El rechazo también produce desórdenes de atención y aprendizaje. O sea, el rechazo influye sobre el desarrollo de la persona. Hemos visto por ahí que en la televisión anda un comercial que a mí me parece muy bueno, genial por lo que expresa, de una señora que le dice a su esposo, le dice: mira, me llegó una citación y voy a volver a empezar a estudiar. Le dice: ¿y estudiar? ¿Y tú ya no sabes, tú ya no puedes, tú eres muy vieja? Impide el desarrollo de esa persona. Y así pasa muchas veces en muchos hogares, y así pasa muchas veces en nuestras vidas y en nuestras familias. Por el rechazo impedimos el desarrollo de nuestros seres queridos. En una persona rechazada hay desesperanza y pérdida del interés en sus actividades. Y esto tiene que ver con el propósito. Fíjese que aún el rechazo daña el propósito de una persona. Pierden la esperanza y pierden el interés por las cosas. Dañan el propósito porque lo rechazamos. ¿Cuántas personas se sienten frustradas porque han querido desarrollar una actividad en su vida y su familia no les pone ni atención? Y pasa mucho, de pronto, aunque estamos hablando de elementos muy emocionales, todo esto tiene un trasfondo espiritual profundo. No se deje confundir, por favor, y no se deje perder. Pero también estamos haciendo daño emocional en nuestra familia. Entonces, para volver al ejemplo, en el arte, es que yo quiero ser artista, yo quiero ser pintor. No, pero yo quiero proyectar para que tú seas médico, seas ingeniero. Y resulta que rechazamos a nuestros hijos. Rechazamos a nuestros hijos y entonces se frustran y pierden el propósito en su vida. Y también podemos hablar del propósito espiritual. Rechazamos a nuestros hijos con el propósito espiritual y se pierden en el caminar. Muchas veces rechazamos a nuestros hijos hasta antes de nacer. Es que yo quiero un niño o quiero una niña, sin saber qué viene. Y entonces cuando nace este niño o esta niña, que desde el vientre de su madre ha sentido todo lo que han dicho, ha sentido y ha vivido todo el ambiente que está rodeándolo, esto es bíblico. Esto es lo que pasó con María y con Elizabeth. En otros sermones les explico. Y entonces nace con rechazo, porque querían una niña y nació un niño, o porque querían un niño y nació una niña. Entonces nosotros en el rechazo podemos dañar el propósito de una persona. Dice que una persona rechazada también tiene inhabilidad para disfrutar para disfrutar. O sea, robamos el fruto del Espíritu Santo, el gozo. Y estamos haciendo personas que se incapacitan para vivir en sociedad, porque también tienen deficientemente o son deficientes en la habilidad para relacionarse con los demás. Y empezamos a crear personas asociales o peor, antisociales. Y les dañamos la vida en sociedad. Y cuando estoy hablando de la vida en sociedad, no estoy hablando de las fiestas, de los lujos, no, estoy hablando de su capacidad de adaptarse a una sociedad, de su capacidad, de adaptarse a cumplir las normas y los propósitos y a sentirse feliz. Mire que tiene que ver con todo dentro de la sociedad donde estamos ubicados nosotros. Y después nos preguntamos el porqué de toda esta circunstancia y cómo viene. Cuando nosotros desafortunadamente, sé que en muchos casos sin darnos cuenta, estamos colaborando con el enemigo al permitir que nuestra familia se desintegre y al dejar que el enemigo venga a robar, a matar y a destruir nuestros hijos y la unidad familiar que debemos tener. La familia es lo más importante que nosotros tenemos y es lo que nosotros debemos cuidar. No dedicarnos a cuidar el carro más que a la familia. No dedicarnos a cuidar el empleo más que a la familia. No dedicarnos a cuidar la empresa más que a la familia. Es más, no dedicarnos a cuidar más el ministerio que a la familia. Porque la familia es el primer ministerio que nosotros tenemos. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos vencer todos estos enemigos que vienen y se levantan contra nosotros? A través de esa potestad que nosotros hemos identificado como los jebuseos para podernos ubicar y entender lo que pasa en el mundo espiritual. ¿Cómo podemos vencer? Lo primero es entender que la palabra es poderosa y es viva. Y es la palabra de Dios la que nos da el poder y la autoridad para poder vencer todos estos enemigos que han venido a destruir la familia. Y aquí le digo, haga una retrospectiva y empiece a mirar dentro qué es lo que pasa con su familia.
Si está bien, gloria a Dios, mejore, porque podemos mejorar. Pero si está mal, regular o terriblemente, empiece a trabajar profundamente para recuperar su familia. Y que esa familia sea un granito de arena, por decirlo así, para una gran sociedad que tenemos que construir. Para que esta sociedad no siga, o este mundo, o este país, o esta ciudad, no siga siendo empujado, no siga siendo llevado a los propósitos del enemigo a través de la destrucción de la familia. Tenemos que poner un alto en el camino y empezar a reconstruir nuestra familia y las familias. Tenemos que empezar a cumplir el propósito de Dios, ser bendición para las familias, y en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por qué digo eso? Porque nosotros somos herederos de la promesa de Abraham, no solo de la tierra prometida, sino también del propósito. Nosotros estamos llamados a ser bendición de las naciones, bendición de las familias, y tenemos que poner un alto en el camino. ¿Cómo vencemos? Con la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a la segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y verso 5. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino. No es cualquier poder, tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento. Esas semillas que el enemigo siembra en nosotros, las llevamos cautivas para que se sometan a Cristo. Y cuando hablamos de derribar fortalezas y destruir argumentos, estamos hablando directamente de esos propósitos que antes hablábamos, de los cuales viene el enemigo y destruye. El rechazo, que crea dolor, que crea amargura, que hace fortalezas en el corazón de nuestros hijos y empiezan a sentirse aislados y empiezan a caminar, como estábamos leyendo antes, separados de la sociedad, en desorden, en negatividad, en todo esto. Son ideas que han venido a ser fortalezas después en su corazón. Por eso las armas espirituales que nosotros tenemos apuntan a esta guerra cultural, apuntan a que nosotros podamos ir e inhabilitar esas ideas, arrancar, por decirlo así, esas semillas que el enemigo ha sembrado en la mente de nuestros hijos y que han pasado a su corazón y que se expresan ahora en su conducta. Tenemos el poder y la autoridad para derribar las fortalezas de dolor, de indiferencia, de violencia que el enemigo ha sembrado en el corazón de nuestros hijos a través de su manera de pensar. Tenemos el poder para derribar los argumentos que el enemigo ha sembrado en la mente de nuestros hijos para que no reciban la palabra de Dios. Tenemos el poder porque tenemos armas con el poder divino. Por eso nosotros vamos a vencer nuestros enemigos en la familia, usando la palabra de Dios y haciéndolo realmente. Ore, clame, pídale a Dios, utilice las armas que Dios le ha dado. Crea, Dios le ha dado poder. Dice que nos entregó las llaves del reino de los cielos. Y en la declaración de la palabra dice que a Pedro, pero dice a este Petrus, a esta piedra viva que se convirtió en piedra viva a través de la confesión de fe. Porque cuando usted lee todo el pasaje entiende que el Señor le dice, eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? Que Jesús de Nazaret es el Cristo. Y es la misma confesión que nosotros hemos hecho. De manera que tenemos ese poder y esa autoridad para romper las fortalezas y para destruir los argumentos que se están levantando en nuestra familia en contra del conocimiento de Dios. Y tenemos que empezar a hacerlo. Avancemos un poquito, Efesios 6:17. Porque cómo nosotros protegemos nuestra mente, o cómo protegemos la mente de nuestros hijos, a través de las armas que Dios nos ha dado y de la armadura que Dios nos dio. Y vamos a ir centrados específicamente, verso 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En cuanto a la armadura, recuerde que tiene varias partes. El cinto de la verdad, el apresto del evangelio, para los pies. Pero una es importantísima y es el yelmo o el casco de la salvación. ¿A qué se refiere esto? A que nosotros tenemos que tener seguridad aquí, seguridad de que somos salvos. Y nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos la seguridad de que ellos son salvos. Esto está amarrado a instruir, a enseñar, a caminar en el propósito, a una
conducta recta y justa. Esto está atado a eso. Entonces, tenemos que hacerles entender y ayudarles a entender que ellos son salvos. ¿Y esto dónde tiene que estar? En su mente permanentemente. En su mente, para que esto pase a su corazón. Y ellos tengan la certeza y tengan la seguridad. Para que no se sientan rechazados. Y para que cuando el enemigo venga a engañarles, ellos tengan total claridad de decir: no, Señor, yo soy salvo, soy aceptado por Cristo, estoy envuelto en la sangre de Cristo y mi vida tiene un propósito, tiene una finalidad. Y esto se hace con el casco de la salvación. Pongámonos el casco de la salvación. Quiere decir que yo tengo que tener seguridad de que soy salvo. En mi mente, la seguridad que pasa a mi corazón y a sus hijos, a su esposo o a su esposa y a su familia. Seguridad de la salvación, porque somos lo que aprendimos, rectos y justos en nuestra conducta. Acompáñeme por favor a 1 de Juan 1:9, porque estas son la manera en que nosotros vencemos. Acuérdese, la palabra es viva y poderosa. Segundo, tenemos armas para llevar estos pensamientos que se levantan en nosotros a la cautividad de Cristo. Tercero, somos salvos, seguridad de salvación, nos ponemos el casco de salvación. Y la cuarta es 1 de Juan 1:9, perdón y limpieza, que nosotros hemos pecado. Pero dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará. Pero no se queda solo en el perdón, que de hecho ya es importantísimo, sino que nos limpia de toda maldad. Nos perdona y nos limpia, nos perdona y borra, nos perdona y arranca la maldad de nosotros. De manera que somos restituidos por Dios. Y en este rechazo sistemático a la familia tenemos que nosotros perdonar y pedir perdón. Y entender que Dios nos perdona y nos limpia. Y lo hace con nosotros, lo hace con nuestros hijos, lo hace con nuestro esposo o esposa, lo hace con nuestra familia. Es fundamental que nosotros vayamos a la familia. Es fundamental que nosotros, a la palabra. Es fundamental que nosotros oremos, que estemos unidos y metidos allá en la palabra del Señor. Avancemos un poquito. En este caso vamos hacia atrás en las Escrituras, pero avanzamos en el tema, me refiero. Proverbios 4:23. Porque cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación, hemos sido o confesamos nuestro pecado y Dios nos perdona y nos limpia. Lo que tenemos que hacer ahora es cuidar nuestro corazón y cuidar nuestra mente. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La mejor manera de cuidar nuestro corazón es cuidar nuestra mente, porque todo lo que entra al corazón llega por la mente, por los ojos o por los oídos. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si vas a guardar tu corazón, guarda tu mente, guarda tus ojos, guarda tus oídos. No se los prestes al enemigo para que los llene de basura, de pensamientos, de imágenes, de sonidos, de confesiones, de conversaciones, de discursos. No, guárdalos, cuídalos, porque todo eso que tú escuchas, todo eso que tú ves y todo eso que tú piensas va a ir al final a tu corazón, y de él mana la vida. Por eso es que el enemigo ha sembrado esas ideas que producen un fruto de destrucción. Y hoy vemos el fruto de destrucción, pero vamos a tener el valor, el arrojo de frenar esa obra destructiva y empezar a cambiar la historia y empezar a cambiar nuestras familias, porque no es como empiece, es como termine. Vamos a seguir adelante. Hebreos 12:15. Renunciar a la amargura. Tenemos que renunciar a la amargura. Dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Nosotros tenemos que renunciar a la amargura. Si queremos tener una familia sana, si queremos tener una familia funcional, si queremos tener una familia, una buena familia, una hermosa familia, tenemos que renunciar a la amargura. Y enseñarles a nuestros hijos a renunciar a la amargura. No puede haber raíz amarga, no puede haber en el corazón un dolor profundo que no tenga la necesidad de ser sanado, atendido y restaurado.
a través de nosotros y a través de la relación de todos nosotros con Dios. Dios es el que sana nuestro corazón, pero tenemos que llegar a esa profundidad, tenemos que llegar a decirle a nuestro Padre Celestial: papá, yo quiero sentarme con mis hijos para sanar su corazón, para que ellos saquen la amargura que tienen por mi manera de ser, para que yo rompa la amargura que tengo porque no me obedecen o por las circunstancias que sean, y traer en esos hogares una conducta o una convivencia en armonía y en paz. Qué bueno es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y se está refiriendo no solo a los hermanos en la fe, sino también se está refiriendo a las familias, al amor, a la unidad que debe haber en las familias. Y debemos vivir en armonía. Todos nosotros debemos vivir en armonía. Y para vivir en armonía tenemos que renunciar a la amargura. La amargura es tan peligrosa que nos puede robar la salvación. Nos puede robar la salvación. Aquí dice que corrompa a muchos, pero cuando ustedes leen la Reina Valera dice: y terminen por perderse. Entonces hay que sacar la amargura de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro corazón. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, versos 33 y 35. Ya estamos terminando. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Y con esto le quiero decir lo siguiente: el enemigo está preocupado por mantenernos acusados, por mantenernos a nosotros en culpabilidad, por mantenernos a nosotros en condenación. Y usa nuestra lengua, y usa la lengua de las personas de la familia para podernos destruir a través de eso. Pero este verso nos da claridad acerca de lo que nosotros somos y quiénes somos en Cristo. Y cómo es que tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que declarar en nuestra vida. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿A cuántos de nosotros nos ha escogido Dios? Porque todos aquellos que han abierto su boca para confesar a Jesucristo como Señor y Salvador han sido escogidos por Dios, porque la palabra dice que no me escogieron a ustedes a mí, perdón, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, ¿quién lo acusará? ¿Quién lo acusará si Dios lo ha escogido? Dice: Dios es el que justifica. Dios mismo hizo justicia en Cristo por nosotros. Dios mismo nos justificó a nosotros. De manera que ya le podemos decir al enemigo: te vas de aquí, te vas de mi familia, te vas de mi corazón, te vas de la vida de mis hijos, porque hemos sido justificados. Ya recibimos justicia en Dios. De manera que la acusación, la condenación, la culpabilidad ya no tiene propósito en la vida de los que han sido justificados por Dios. ¿Quién condenará? ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, el enemigo perdió poder y autoridad. Por eso el Señor nos decía: ustedes tienen armas con el poder divino para derribar esos argumentos. Es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que yo soy un problema. No, el Señor ya murió por nosotros. ¿Quién nos condenará? Él murió e incluso resucitó. Y dice que está sentado a la derecha e intercede. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros. Y Cristo intercede por nuestros hijos. Y Cristo intercede por nuestro esposo o esposa. De manera que nosotros tenemos que abandonar esa conducta o esa manera consistente de acusar, de condenar, de culpar. Tenemos que renunciar a eso, porque Él ya les justificó, Él ya nos perdonó, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro o violencia. El Señor nos está diciendo: bueno, y de todo esto, ¿quién lo va a separar? Si yo lo he elegido, si yo lo he justificado, si yo lo limpié, si yo lo lavé, si yo estoy intercediendo por mi Padre, delante de mi Padre por ustedes, ¿quién lo va a separar? ¿Quién? ¿Cuál es el enemigo que va a romper la unidad de la familia cuando nosotros entendemos que tanto ellos como nosotros somos justificados por Dios? Que abrimos nuestro corazón y lo confesamos en nuestra boca. Esto tiene que ser claro. Y entonces recibimos la gracia, el perdón, la limpieza y la restauración de Dios, y tenemos una familia fuerte, firme y estable para oponernos a los propósitos del enemigo.
¿Cómo vencemos los enemigos de la familia? ¿Cómo nosotros podemos ser victoriosos sobre nuestra familia? Porque sé que muchos de nosotros estamos orando por nuestras familias. Estamos orando por los de nuestra casa. Es más, estamos orando por nosotros como hogar, esposo e hijos. ¿Cómo los vencemos? Sujetándonos al propósito de Dios. Con una familia cimentada en Cristo. Y para terminar, acompáñeme, por favor, al capítulo 6 de Lucas, del Evangelio de Lucas. Vamos a leer el verso 46 al 49, porque hay una profunda enseñanza de cómo es una familia cimentada en Cristo. Es una familia que verdaderamente le sirve al propósito de nuestro Padre Celestial. Dice verso 46, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles, ¿a quién se parece el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica? Oye y practica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Es una familia construida en Cristo. No solamente puso el cimiento sobre la roca, esto sería bueno, pero resulta que cimiento quiere decir que viene fundamentado. Tenemos que cavar, tenemos que adentrarnos, tenemos que conocer, echar raíces. Esto implica echar raíces. Acuérdese la parábola del sembrador. Como no tenía raíz, fue arrancada por los problemas que vienen. Y muchas veces tenemos problemas en nuestras familias porque no tenemos raíz en Cristo. Y entonces cualquier problema, entonces cualquier circunstancia, entonces cualquier cosa que nos digan que no nos guste, nos arranca y no deja que demos el fruto que necesitamos. Y con la familia está pasando eso. Tenemos que tener familias bien enraizadas en Cristo. De manera, dice el versículo, que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear porque estaba bien construida. Pero desafortunadamente no es lo que vemos con la familia hoy en día. Más bien parece lo que vamos a seguir leyendo. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece al hombre que construyó una casa sobre tierra sin cimientos. Ni siquiera sobre la roca, sino sobre tierra y sin cimientos. Podía ser bonita por fuera, podía ser muy elegante, podía ser suntuosa, lo que usted quiera, pero estaba sobre tierra y no tenía cimientos, no tenía raíces. Y muchas veces nosotros construimos nuestros hogares, nuestras familias, sin raíces. La única manera de tener raíces es cavar profundo, meternos profundo en Dios. Y eso no es conocimiento intelectual, eso es relación profunda con Dios. Eso es meterse en la Escritura, eso es orar, eso es tiempo devocional. La fe crece con escuchar la palabra. Y no podemos escuchar la palabra sin leerla, no podemos escuchar la palabra sin asistir al servicio, no podemos escuchar la palabra sin unirnos nuevamente el segundo domingo de octubre en adelante. Tenemos que escuchar la palabra. Dice, oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó sobre la casa en la tierra sin cimientos, perdóneme la lectura. Tan pronto como comenzó el azote del torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. Los problemas y las circunstancias son similares para las dos. Son problemas comunes. Tanto el que la hace en la roca con cimiento profundo como el que la hace en la tierra sin cimientos tuvieron las mismas circunstancias. En Mateo dice, vinieron vientos, azotaron los ríos y vinieron las crecientes. Son diferentes problemas externos, pero la casa permanece sí o no, de acuerdo a si la hemos construido o no en Cristo. Vencer los enemigos de la familia es construir en Cristo las bases de nuestra familia. Nunca es tarde. Pastor, mis hijos no están conmigo. Nunca es tarde si están vivos. Dios te respalda.
si tú tienes la intención seria y la intención sincera de ser cambiado y transformado por Dios para que de tu interior corran ríos de agua viva para afectar positivamente a tu familia, no es tarde y Dios te respalda. Dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Nunca es tarde. Tenemos que afianzar nuestra vida y afianzar nuestra familia en Cristo. Pero es un trabajo de profundidad, es un trabajo de caminar con Él, de estar con Él, de relacionarnos con Él, de mantenernos en el propósito que Dios quiere para nosotros. Las circunstancias que vivimos son iguales a las demás, pero el resultado es diferente. Esas mismas circunstancias sobre uno trae destrucción y sobre el otro no pasa nada en cuanto a desastre. Pero lo importante es cavar hondo, tener cimientos en Cristo. Es la manera de vencer los enemigos que vienen contra ti y contra tu familia. No vamos a dejar que la institución familiar se derrumbe. Vamos a empezar cimentando la nuestra relación como esposos, nuestra relación entre padres e hijos. Recuerde, el domingo pasado dijimos, la última promesa del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento fue: haré que el corazón de los padres vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. Es una promesa de restauración familiar. Y tenemos que empezar a que la familia tome nuevamente la posición y las riendas que tiene. La familia está llamada para hacer bendición a otras familias. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer bendición a otras familias. Ahondemos, cavemos, hagamos cimiento en Cristo, que Dios nos respaldará. Y vamos a ver una familia diferente. Y vamos a ver una familia sana. Y vamos a ver una familia que trabaja en Cristo victoriosa. Se lo aseguro. Vamos a orar para que Dios ministre nuestra vida y sea una realidad lo que estamos o lo que hemos predicado hoy. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque hoy podemos saber cómo vencemos a nuestros enemigos a través de tu palabra, a través de entender que la palabra es viva, porque es nuestro Cristo y es eficaz, tiene poder. A través de entender, Padre Celestial, que tú, Señor Jesús, nos has dado promesas, nos has dado gran bendición, nos has dado, Señor Padre Poderoso, las herramientas que necesitamos, Señor. Nos podemos colocar, Señor, el casco de la salvación para entender que ya hemos sido aceptados en ti y que no estamos rechazados ni debemos rechazar, sino que en ti hemos encontrado perdón y limpieza, que tú nos perdonaste y echaste lejos de nosotros, allá en el fondo del mar, nuestro pecado. Hoy tomamos la decisión de hacer lo mismo, Señor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro esposo o esposa. Perdonarnos, pedirnos perdón y olvidar las ofensas y seguir adelante, porque eso es lo que tú quieres. Cuidar nuestra mente y nuestro corazón. No permitir, Señor, que las ideas del enemigo, las semillas que siembra a través de ideas, den el fruto de amargura, sino por el contrario, que sea tu palabra la que trae restauración y bendición para nosotros. Renunciar, Señor, a la amargura, renunciar al dolor, renunciar a vivir, Señor, atados al dolor de tantos años, sino más bien perdonar y pedir perdón. Entender, Señor, que el que murió por nosotros fue nuestro Cristo y que Él está a la derecha de nuestro Padre intercediendo, que no nos acusa, que ya recibimos justicia y que hemos sido perdonados y restaurados. Hoy, Señor, queremos decir lo que dijo Josué: yo y mi casa te serviremos, porque veremos, Señor, la restauración y la restitución de nuestra familia, trabajando, sí, Señor, arduamente en el Evangelio con ellos. Y te damos gracias, porque veremos el fruto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, trabajemos por la familia, que es fundamental que nosotros la podamos levantar y mantener firme. Cada familia que es firme es una familia que se opone fuertemente al avance del propósito de Satanás. Y aunque parezca que fuera una sola, la suya, su familia es importante. Y mantengámonos firmes y veremos una sociedad diferente. Y veremos un mundo diferente.
Y veremos cómo se cumple la palabra que dice que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a terminar nuestra celebración de hoy, del Día del Señor, nuestro servicio, con la Cena del Señor y con la bendición sacerdotal, obviamente orando por los diezmos y por las ofrendas. Vamos a la Cena del Señor, y qué bendición, déjame decirle así, que ya el segundo domingo de octubre vamos a estar todos reunidos acá, celebrando y tomando unidos la Cena del Señor. Eso es hermoso. Déjeme leerle de la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 23 en adelante, mientras usted, cuando escucha la lectura, va revisando su corazón, y si hay algún elemento que todavía esté allí, que se levante en contra del conocimiento de Dios, reconózcale, pídale perdón a Dios y reciba el perdón y la limpieza, para que podamos tomar la cena con tranquilidad, con paz y con integridad. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de cenar lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias por el pan y por el vino, que son símbolo de tu cuerpo y de tu sangre. Gracias, Padre poderoso, Señor, porque podemos venir a celebrar contigo con el pan y con el vino lo que representa, Señor, ese sacrificio que hiciste por nosotros. Fuiste a la cruz, moriste y resucitaste, permitiste que Dios hiciera justicia en ti para nosotros. Nos justificaste y con eso nos libraste del poder de la muerte y del poder del enemigo. Gracias, Señor, porque hoy venimos a la mesa a decirte que eres nuestro Dios, nuestro Señor, y que nosotros somos tu pueblo y caminaremos contigo, ahondaremos y haremos cimientos en la roca firme que eres tú. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar la cena. Bueno, vamos ahora a orar por los diezmos y por las ofrendas. Y quiero darle las gracias a todas las personas que siguen apoyando la obra del Señor, porque eso es lo que nos ha permitido tener el templo abierto, dispuesto y listo para que ahora lo abramos nuevamente y sigamos adelantando en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quiero pedirle que ore profundamente. Yo en mi corazón tengo la convicción de que usted debe venir, pero ore para que Dios ponga el querer como el hacer y no le coja pereza a venir nuevamente a la iglesia, a madrugar, a estar acá, porque es una bendición que podamos compartir en unidad y tener la palabra como antes la teníamos. Seguiremos haciéndola y seguiremos transmitiendo. Claro, vamos a tener que llegar a las redes sociales y también llegar e inundar las redes sociales con el amor de Dios, el Evangelio, la verdad de la palabra. Pero es importante que todos estemos reunidos aquí, escuchando la palabra y recibiendo la cena del Señor, por ejemplo, en comunión. Entonces vamos a orar por los diezmos y las ofrendas, y recuerde que Dios cumple sus promesas, y Él dice que si nosotros cumplimos con Él, Él bendice, abre las ventanas, las compuertas mejor, del cielo, y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Padre, te doy gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que siguen presentando su diezmo y su ofrenda. Gracias porque tengo la seguridad y la certeza de que a ninguno los has desamparado, que por el contrario se ha cumplido la promesa que dices, que abrirás las compuertas del reino de los cielos y que caerá sobre ellos bendición hasta que sobre y abunde. Bendición sobreabundante. Gracias, Señor, porque tú también prometes reprender al devorador por nosotros, ponerle límite a Satanás, y a nuestra casa no llega. Bendices a nuestros hijos, bendices nuestra mesa, la canasta de amasarla, la cena de nuestra casa, y nos das un nombre maravilloso. Nos conocerán como una nación encantadora, una familia encantadora, desde el punto de vista, Señor, amable, bondadosa, amorosa, y que, Señor, se distingue en medio de la sociedad por llevar luz, por llevar soluciones, por llevar paz, por llevar amor allí donde se necesita.
Gracias, Padre poderoso, por bendecirnos a través del diezmo y la ofrenda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora nos despedimos con la bendición sacerdotal. Es una orden que el Señor nos dio a los sacerdotes, a los pastores también, y nos dice que debemos entregársela al pueblo de Israel, a su pueblo. Y entonces son palabras que salen de su corazón. Permítame leérsela. Dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Padre, gracias por bendecirnos y gracias porque cada domingo recibimos esta bendición que sale de tu corazón directo, que ha quedado consignada en tu palabra y que es derramada sobre nosotros para que podamos vivirla, disfrutarla toda la semana. Y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo, y el siguiente domingo, el segundo domingo de octubre, nos vemos aquí en la iglesia. Los esperamos a todos. Vamos a estarlos llamando nuevamente, les digo, para poder coordinar de manera adecuada los dos servicios, o si es necesario más, que vamos a tener. Que Dios les bendiga y gracias por orar por todos nosotros y por la reapertura del templo. Un abrazo.